Buenas noches a todos. El día de hoy, si ustedes se fijan, he comenzado mi transmisión de una manera diferente debido a que pues prácticamente yo he tenido que instalar todo. Ahorita solamente me encuentro con ustedes y mi Dios, así como también mi Santísima Madre, que realmente no estamos solos. Por eso vieron que inicié el video, no había nadie, tenía que instalar todo, ya me acerqué y aquí estoy. Bien, ahora el día de hoy el tema que les quiero compartir se titula El ser y el sentido de la historia. Ese es un tema que he sacado de entre mis reflexiones que he escrito a lo largo de mi vida. Sobre todo se inserta esta reflexión dentro de los temas del retiro del Apocalipsis. Y yo les quise compartir esta reflexión porque creo que también va a ser, espero que así sea, ¿verdad? Muy iluminadora para los momentos que estamos viviendo. Y bien, pues vamos a iniciar con un canto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes que nada quiero dedicar esta reflexión a todas las mamás vivas y difuntas, a todas nuestras madres, esas que nos dieron el ser, en cuyo seno fuimos llevados. Mi madre, ahora tengo aquí atrás, he puesto la foto de mi madre, creo que no la tapo, yo la tapo, no se ve, pero aquí la tengo, al lado del crucifijo. En fin, a todas las madres dedico este tema, esta reflexión, que muchas veces ellas son las que llevan el peso, la carga más grande de las dificultades de la vida, de nuestra existencia. En ellas muchas veces nos recargamos, en ellas nos consolamos, en ellas nos apoyamos, incluso estando difuntas, uno las tiene presentes, claro, sin menoscabar a los padres. Ya cuando llegue el día del padre también los tendremos presente, aunque siempre debemos tener presente a nuestra madre, a nuestro padre, pues a las personas que queremos, no olvidarlas, hay que tenerlas presentes. Y para iniciar este tema, voy a entonar este canto que creo que se enfoca bien o se inserta bien dentro de la reflexión que les voy a compartir. Este canto se titula Nueva Creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Mira ya en el Calvario, en la roca hay una cruz. Muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Cristo toma su cuerpo, el pecado, la esclavitud. Al destruirlos nos trae una nueva plenitud. Pone en paz a los hombres, a las cosas y al Creador. Todo renace a la vida en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Cielo y tierra se abrazan, nuestra alma halla el perdón. Vuelven a abrirse los cielos para el hombre pecador. Israel peregrino, vive y canta tu redención. Hay nuevos mundos abiertos
en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Bien, pues, gloria a Dios. Como les digo, esta reflexión la escribí ya hace muchos años, es como parte de un subsidio del retiro de Apocalipsis. Y como ya les dije, el título es El ser y el sentido de la historia. La pregunta que nos tenemos que hacer en primer lugar es, ¿la historia tiene sentido? ¿Qué sentido tiene la historia? La historia universal, tu historia personal, la historia de cada pueblo, de cada nación, la historia de nuestras comunidades, ¿qué sentido tiene su historia? O sea, para que entendamos mejor la pregunta, ¿hacia dónde caminamos? Cuando preguntamos el sentido es tratar de desentrañar esta cuestión de ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos a la deriva como un barco, sin rumbo fijo? ¿O hay una meta, hay un fin al cual tendemos? ¿Y de dónde venimos? Este es el punto clave de nuestra reflexión. El ser y el sentido de la historia. Pues bien, el ser y el sentido de la historia en general se determinan desde ella misma. Esa es una pregunta. Si no es así, ¿de dónde proceden? A ver si entendemos esta pregunta. O sea que la historia tiene sentido en sí misma, es decir, en todo lo que abarca, es decir, en su dimensión espacio-tiempo, en el transcurrir de sí misma, o hay alguna razón o algún sentido que la rebasa. Esa es la pregunta clave que nos hacemos, y también vamos a concretizarla, esta pregunta, en cada uno de nosotros. O sea, ustedes pregúntense, ¿el ser y el sentido de mi historia tiene sentido en sí mismo? ¿O hay una razón más allá de que le explica? Y quizás en el momento en que yo estoy planteando la pregunta, ustedes también ya estén pensando en una respuesta. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que ustedes ya vayan pensando, meditando, preguntándose. La idea es provocar la reflexión, el provocar que nos cuestionemos, nos interpelemos, ¿verdad? Porque desde el momento que nosotros nos preguntamos, ya estamos nosotros encontrando respuestas. Bien, ¿cómo podría decirlo? Para iluminar esta reflexión, les voy a contar una historia. Esta reflexión es de San Agustín. San Agustín la acuñó para explicar precisamente el sentido, un poquito el sentido de la historia, o el sentido del devenir de los tiempos, del transcurrir. Para que entiendan mejor el sentido del hoy, el ayer y el mañana. O sea, ¿sí? Entonces les comparto esta reflexión de San Agustín. Él dice: el mundo se halla como en una almazara, bajo presión. Si sois el orujo, seréis expulsado por el recipiente. El estar sometido a presión es inevitable. Presión por hambre, presión por guerra, presiones por pobreza, presiones por carestía, presiones por la indigencia, presión por la muerte, presión por la rapiña, por la delincuencia, por la avaricia, y ahora en nuestros tiempos nosotros presión por la pandemia.
pandemia, por la amenaza de la pandemia, la amenaza de la enfermedad. Y hay quienes ya padecen una enfermedad y también esa es una presión que se ejerce sobre cada persona, sobre cada familia y sobre cada comunidad. Todos estamos sometidos a esa presión, nadie está exento. Hay quien puede experimentar mayor presión, hay quien menor. Hablamos aquí, por ejemplo, de los tormentos de los pobres, las preocupaciones de los estados, o sea, de las naciones, de cada persona, los descontentos. Y todo eso nos lleva, o muchas veces nos lleva a murmurar o a renegar o a quejarnos, ¿verdad? Y entonces continúa reflexionando San Agustín. Así se expresa el orujo cuando se escapa por el sumidero. El aceite tiene esplendor, porque aquí es otra especie de hombre, la sometida a esa presión. Y esa fricción que le pule, ¿por qué? ¿No es la misma fricción la que lo hace tan brillante y puro? A ver, aquí les voy a explicar, porque hay palabras que quizás no entendemos. Aquí estamos hablando de una palabra que se llama la almazara. Pues podríamos decir que la almazara era como un aparato en el cual se metían las aceitunas. Luego estas eran sometidas a presión, o sea, se exprimían. Entonces la aceituna se mete a esa máquina o ese aparato, es oprimida por la máquina y por un lado sale el orujo. ¿El orujo qué es? Pues es la cáscara de la aceituna, es pues el bagajo, por decirlo así, ¿verdad? Y el aceite es el otro resultado de esa presión. O sea, de la presión que se ejerce sobre la aceituna surgen dos elementos. Uno es el orujo, otro el aceite. Los dos están sometidos a la misma presión, pero de la presión resultan dos cosas diferentes. Una que es el orujo, y dice San Agustín que el orujo sale como renegando, sale por el sumidero, se convierte en basura, en desecho. En cambio, el aceite sale prístino, puro, limpio, cristalino y pues rico, ¿verdad? El aceite de olivo. Entonces, a que nos lleva esta reflexión que saca San Agustín es que la presión a la que todos estamos sometidos desarrolla un efecto diferente según las personas. Unas se convierten en orujo, otras se convierten en aceite purísimo, limpio, pero para eso tiene que haber presión. Y así es en la historia, en nuestra historia personal, así es en el devenir de los tiempos, en el transcurrir de las horas. Así sucede en nuestra vida. Estamos sometidos a presión. Ahorita, por ejemplo, que ya terminamos este día, yo creo que seguramente estamos pensando en todas las tensiones a las que nos hemos sometido en este día, o al estrés, o a las preocupaciones, los problemas, como ya les dije, las necesidades. Pues lo que nos dice San Agustín es que en el transcurso del día, de las horas, esas presiones en nosotros han surtido un efecto diferente. Para unos el efecto ha sido positivo, para otros ha sido negativo. Y esto es lo que queremos explicar al preguntarnos por el sentido de la historia. Muchos quisieron explicar el sentido de la historia.
especialmente filósofos, buscando así como una razón, una razón lógica del sentido de la historia. Pero también grandes sabios, desde la perspectiva teológica, nos empujan a buscar el sentido de la historia desde una visión más trascendente, desde Dios, ¿sí? Y aquí es donde vemos las diferentes consecuencias que tiene una o la otra cuando queremos encontrar el sentido de las cosas en la mera razón que nos preguntamos, como les decía el día de anterior en la reflexión que hacíamos sobre la batalla, la lucha, el combate espiritual. Pero pues igual de alguna manera nosotros nos preguntamos muchas veces sobre las causas de las cosas o de las situaciones que vivimos. Tratamos de encontrar un por qué. Siempre nos preguntamos, ¿y por qué esto? ¿Por qué el otro? Como les decía en la reflexión de antier, siempre buscamos como un culpable. Y hay un dicho que dice, fíjense, que cuando uno busca culpables, definitivamente el culpable es uno mismo. Cuando uno está buscando culpables. Solo que no queremos reconocer nuestra responsabilidad en las situaciones desencadenadas por los actos realizados, por lo que hicimos en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de nuestros días. Y sin embargo, o sea, la filosofía o la búsqueda racional del sentido de la historia, pues eso nos lleva principalmente a tratar de descubrir los porqués de la guerra, porqué del fin de los pueblos, por qué unos pueblos desaparecen, por qué de la pobreza, etc. Siempre se ha querido buscar el porqué en el sentido de la historia desde el punto de vista de Dios espiritual. No nos preguntamos tanto el por qué, sino el para qué, o sea, hacia dónde nos lleva esto que sucede, ¿sí? Es decir, sobre el fin último, y en otras palabras, el sentido de las cosas, ¿sí? Ahora, al reflexionar sobre esto, surge uno de los temas más importantes, de las aportaciones más importantes de la, ¿cómo diríamos?, de la religión o de la revelación a la interpretación del sentido de la historia, que es lo que llamamos esperanza. ¿De dónde surge la esperanza? La esperanza surge de la fe en un futuro mejor, de la fe de que todo será mejor, ¿sí? O también surge desde el vivir nuestra existencia como mirando hacia adelante, más que hacia atrás, ver hacia adelante, porque eso es a lo que nos lleva la palabra esperanza, siempre hacia adelante. Y podríamos decir que la esperanza es de alguna manera la que nos ayuda a encontrar el sentido de la historia, es decir, buscar hacia dónde vamos, o teniendo la visión de nuestro destino final, mirar siempre hacia adelante. Esto es lo que nos ayuda a entender de alguna manera lo que vivimos en el hoy. Si nosotros quisiéramos pues desentrañar o querer encontrar el sentido de lo que vivimos hoy en el mismo presente, vamos a caer en el vacío y en el absurdo, ¿sí? En cambio, si miramos hacia adelante, lo que significa pues reflexionar, pensar un poquito, no ser desesperados, no impacientarnos, y eso nos lleva como a lo que estamos viviendo hoy,
lo aceptemos, lo vayamos recibiendo con la esperanza de que haya un sentido siempre al final, ¿verdad? Entonces, precisamente al preguntarnos por el sentido de la historia, nosotros nos damos cuenta de que esta pregunta va más allá del querer entender los acontecimientos o la secuencia de los hechos o la concatenación de los hechos, quererlo entender en los hechos en sí mismos. No los vamos a entender, no lo vamos a entender, ¿verdad? No sé ustedes qué tanto, bueno, no sé qué tanto sepamos de historia, ahí ya me incluyo yo también, ¿verdad? Pero nadie puede ver exactamente el futuro, nadie lo puede ver. Es una falacia, es una mentira que existan personas que pueden predecir el futuro. Ahí está Nostradamus, ¿verdad? Que muchos atribuyen a Nostradamus muchas predicciones de lo que hoy está aconteciendo. Pero si leemos su libro vamos a ver o sus predicciones, vamos a ver que igual se pueden aplicar a acontecimientos que ya han pasado en una época, en otra y en otra, y que van a pasar y que volverán a pasar, como dice nuestro Señor Jesucristo cuando habla precisamente de los desastres naturales, de los terremotos, de las inundaciones, de las guerras, de las pestes, como la que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Dice Cristo Jesús, eso va a venir, eso tiene que venir, eso pasará, y eso ha pasado, no es la primera vez que pasa. Puede ser que nosotros nos estemos sorprendidos porque nos está pasando ahora, ¿sí? Pero en realidad eso ya ha pasado, ¿sí? Dice el libro del Eclesiástico, el Coelet, nada es nuevo bajo el sol. Todo lo que ya hoy pasa, ya pasó antes. Ya otros lo vivieron, ya otros lo experimentaron, ¿sí? Y es ahí donde también encontramos las claves para entender el sentido de la historia, que consiste en conocer o escudriñar el pasado, para poder entender el presente y poder adelantarnos a lo que viene. Claro, sin saber exactamente lo que vendrá. Sabemos que pueden suceder tantas cosas porque ya han sucedido, sucedieron una vez, volverán a suceder. No sabemos cuándo, cómo ni dónde, pero sucederán. Y ahí viene un dicho muy importante, fíjense, que es este dicho dice, el hombre que no conoce su pasado, no sabe su futuro. O a ver, en otros términos, el hombre que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Y no hablamos aquí nada más de nuestro destino personal, sino de nuestro destino como humanidad. O sea, saber de dónde venimos implica conocer el caminar o tener presente el caminar de nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados más remotos, como por ejemplo podríamos encontrar a nuestros ascendientes de donde procedemos, como puede ser para nosotros aquí en México los indígenas de los que venimos, ¿sí? Conocer el pasado nos da visión sobre el futuro. El hombre que no conoce su pasado tampoco conocerá su futuro. El hombre que no sabe de dónde viene tampoco sabe dónde va. Es muy importante conocer la historia
para no repetirla otra vez. ¿Por qué? Porque si no conocemos la historia, estamos expuestos a volver a repetir los errores de otros. Como ya les he dicho en otras reflexiones, ¿verdad? Que es bueno aprender de nuestros errores, pero es mejor aprender de los errores de otros. Lo que significa es que hay que tener en cuenta las experiencias de otros, hay que saber escuchar a los padres, a los abuelos, a nuestros ancestros. Ahí es donde entra la importancia de la sabiduría de los viejos, que ya en estos tiempos no valoramos la sabiduría de los viejos, como que ya no la tenemos muy presente, ¿verdad? Y aquí es muy importante que rescatemos la importancia del testimonio de nuestros antepasados, vivos o difuntos. Porque miren, yo por ejemplo, pues precisamente ayer agregué a una persona dentro de mis seguidores en Facebook, bueno, a la página de la parroquia y a mi página personal. Jacobo se llama, creo, precisamente el señor, y me dio gusto que él me dijera que él conoció a mi padre y que él aprendió mucho de mi padre, como lo llamaban ellos, sus amigos, sus conocidos, Don Liobas, así le llamaban, Don Liobas. Y que de él aprendió muchas cosas y todo eso, bueno, a mí me llenó eso de mucha paz, ¿verdad? Saber, y yo ya lo sabía, porque yo siempre he tenido presente cómo mi padre fue un apóstol en la iglesia, un evangelizador, fue un gran predicador. Yo recuerdo que él me decía, mira Jaime, yo así es como doy mis temas, y me los daba a mí, me los explicaba, yo lo escuchaba así, y yo puedo dar mis temas en un pizarrón, y lo explicaba. O él daba pláticas bautismales, participaba en temas de retiros, y muchas personas lo conocieron en esa faceta de apóstol, de evangelizador. Entonces, ya otros pusieron la semilla, como dice el mismo Cristo Jesús, ¿verdad? Unos son los que siembran, otros son los que van a cosechar. Y aquí entra el sentido de la historia, fíjense. El sentido de la historia consiste en que lo que uno está haciendo hoy, puede ser que el día de hoy no sea valorado, no sea apreciado precisamente, porque tenemos una visión como muy miope, como muy corta, donde nada más miramos aquí el hoy, y no tenemos esa perspectiva de futuro hacia adelante. Como les decía hace rato, el sentido de la historia está en que uno mira hacia adelante a lo que está por venir, no se atrapa, no se encadena al hoy, lo que va a venir de esto. Y esto nos lleva a tener paciencia, a tener perseverancia, a no desanimarnos. En el día de hoy podemos tener críticas, murmuraciones, podemos tener incomprensiones y dificultades, podemos llegar a tener frustraciones de que lo que estamos haciendo tal vez tenga sentido, tal vez no. Yo la verdad les comparto, ¿verdad? Yo no tengo frustraciones, ni del pasado, ni del presente, ni de lo que vendrá. Tengo una gran satisfacción de que lo que hemos hecho en el pasado, que gracias a Dios el Señor nos ha concedido, o el Señor ha realizado maravillosas obras a través de las actividades, de las iniciativas, las hazañas. En algunos casos han sido verdaderas hazañas, de verdad, se los digo de todo corazón, han sido verdaderas hazañas porque nada más de recordar todas las dificultades que pasamos para realizar aquellas iniciativas, como son por ejemplo los retiros, las carencias, las necesidades, las resistencias, los obstáculos, los opositores, etcétera, la incertidumbre, y aún así lanzar la red y adelante, vamos adelante.
siempre con la zozobra, la incertidumbre de, por ejemplo, que cuando planeamos realizar un retiro, estamos con la duda de ¿y si tendremos asistentes, si habrá respuesta o no? Lancémonos hacia adelante con una visión de futuro, ¿sí? Y cuando llegó o llegaba la realización de aquel retiro, de aquel encuentro, llegamos a tener experiencias muy padres, muy maravillosas, porque resulta que llegaban multitudes, se los afirmo la verdad, los que han participado en estas acciones pastorales, sobre todo los retiros del desierto, del Apocalipsis, de todos estos, se acordarán cómo era un trabajo intenso, no solamente de actividad, sino de oración, de resistencia. Entonces ahí está el sentido de la historia, ¿no? De lo que hemos hecho. Para que ustedes no se arrepientan de nada, que no digan, ay, si yo volviera a nacer, quisiera volver al pasado. No, el tiempo ya no se recupera. Es una mentira, un engaño, una falacia, ¿no? El tiempo, como también escribo en mi libro, La reflexión sobre el tiempo, que ya se los he compartido otras veces. Ahora, por aquí no veo mi libro. Aquí está, mírenlo. Aquí también tengo el cráneo. Y en esta reflexión que hago sobre el tiempo, precisamente les hago notar precisamente que el tiempo no se recupera. Podemos optimizar el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de hoy lo podemos optimizar en el sentido de que hagamos que cada minuto, cada instante cuente, porque le estamos dando sentido a lo que hacemos. Que no se nos pase la vida en discusiones inútiles, que no se nos pase la vida en distracciones futiles, sino que cada instante lo vamos aprovechando. Pero como les digo, el tiempo ya no se recupera. Ustedes que no se arrepientan de lo que ya hicieron, de lo que no pudieron hacer. Por eso es muy importante que hagamos, porque te vas a arrepentir de no haberlo hecho más que de haberlo hecho, porque te puedes equivocar. Y ojo, que aquí no estoy hablando del activismo. No hablo de activismo, no hablo de hacer por hacer nada más. Lo que planeamos, lo que hacemos también lo tenemos que planear. Y un punto importante pues es la reflexión, como lo que estamos haciendo ahorita. ¿Tiene sentido la historia? ¿Tiene sentido mi vida? ¿Tiene sentido en el aquí y en el ahora? Precisamente ya pensando en esta reflexión que les estoy compartiendo, publiqué ahí en uno de mis estados sobre precisamente el sentido de la vida, que no está aquí en el hoy, en el ahora, no está en el más acá, sino en el más allá, es decir, más allá de la muerte. Hacia allá se deben de proyectar todos nuestros planes, ¿sí? Todos nuestros esfuerzos. Y en ese sentido es muy importante sentarnos para reflexionar y planear. Ahora, la pregunta sobre el sentido de la historia también nos lleva a sortear un posible obstáculo que podemos tener nosotros en nuestra vida. ¿Cuál es ese posible obstáculo que podemos tener? La tentación de caer en la idea del eterno retorno. Y esta idea del eterno retorno no crean que es nueva. Esta es la visión que tenían los griegos de la historia. Para ellos la historia era como un eterno retorno, es decir, como un volver siempre a lo mismo. Por eso, por ejemplo, ellos, los griegos, no consideraban a la historia como una ciencia, porque decían, es un constante repetir. Y con esta visión de la historia como un eterno retorno, pues ¿en qué se cae? En el fatalismo, en
en la decepción, en la frustración, porque si la historia es un eterno retorno, imagínense, entonces nuestra vida es un constante repetir de lo mismo. Y no, no es así, aunque todos los días se tienen 24 horas y pareciera que la vida es, en realidad si lo miramos fríamente, de repente sí podríamos caer en la tentación de pensar que la historia de la humanidad es un constante, un repetir, un volver siempre a lo mismo. ¿Por qué? Porque pues son ciclos eternos. Siempre volvemos a repetir las mismas fiestas que nos marcan. Volvemos a la Pascua, a la Navidad, volvemos a las fiestas patrias y le damos la vuelta a lo mismo. Pero no es exactamente así. No es que volvamos siempre a lo mismo. ¿Sí? La visión que tengo de la historia, una visión gráfica, podríamos nosotros así, si quisiéramos una visión gráfica, imagínense ustedes, la visión de la historia es como una espiral, es decir, un caminar, ¿sí?, en círculo, que sí vuelves sobre el mismo punto de donde saliste, pero en un nivel superior, ya no en el mismo. Diste la vuelta al mundo, regresaste, pero ya subiste. Vuelves a dar la vuelta y subes. Y subes, es como una espiral. Es una espiral que nos va a llevar al penúltimo. No nos vamos a quedar en el mismo lugar. No es un dar vueltas a lo mismo. Puede ser que haya personas que vivan su vida así, dándole la vuelta a lo mismo, ¿verdad? Siempre a lo mismo. Y no, pero no es así, ¿verdad? No es así. A ver, aquí estoy checando que estoy teniendo mi transmisión. Pero ya se me va a acabar la pila aquí. Entonces bueno, aquí voy a aprovechar para por ahí dar saludos a Rocío, a Olga, aquí me ponen más nombres, no sé si me los pongan para que también pida por ellos o si me están viendo. Les pido que me expliquen por ahí, cuando pongan algún nombre, si es que quieren que ore por ellos, ¿verdad? A quienes saludan, como a Rosy, ¿verdad? Que saluda. Y a quienes están conectados también, saludos a todos, ¿verdad? Y a los que aquí me aparecen algunos, pero no todos. Bueno, entonces, si nosotros entendiéramos la historia como un eterno retorno, caeríamos en la monotonía, caeríamos en la náusea, en el absurdo. Como hubo épocas en que no solamente personas, sino que realmente multitudes llegaron a caer en una situación así, ¿verdad? Pero no es así. Ya les expliqué como una clave para entender la historia, ¿verdad? Ahora, otra pregunta, otra perspectiva también que nos puede ayudar a entender el sentido de la historia es como la búsqueda del fin último. ¿Hacia dónde caminamos? ¿Cuál es el sentido de todas las cosas? Es decir, el para qué o el fin. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos históricos que vivimos, pues para nosotros, bueno, habrá quienes no, ¿verdad? Tienen un fin más allá de los hechos, tal cual como suceden. De repente parece que no es así. Hay situaciones que
parecen no tener lógica. Pero en esto nos dan una luz muy grande lo que viene siendo la historia de la salvación, es decir, lo que los israelitas vivieron. Y de hecho, la visión de la historia en general, la que impregna la mentalidad de nuestro mundo, es la de que la historia tiene un sentido ascendente y, como ya les expliqué con lo de la espiral, que vamos apuntando a una superación que nos lleva hacia adelante y hacia arriba. Esa es una visión cristiana de la historia, que está jaloneada por la esperanza. Y de hecho la esperanza es una virtud de origen judeocristiana. No es griega ni romana, sino judeocristiana. Es una aportación de la espiritualidad cristiana, lo que viene siendo la esperanza. Y por eso siempre hay un calificativo para esta esperanza que se le llama la esperanza cristiana. Los israelitas siempre miraron hacia el futuro, siempre vivieron bajo una promesa de un mundo mejor, siempre. Por lo tanto, no cayeron en el pesimismo ni en el fatalismo. Después de los judíos, los primeros cristianos y hasta nuestros días hemos tomado esa misma óptica o esa misma visión o perspectiva. Vivir con esperanza, siempre abocados al futuro, siempre esperando un mundo mejor. La espera de un mundo mejor es también lo que se llama la utopía, ¿sí? Y vivimos de utopías, ¿eh? Vivimos de sueños, vivimos de ilusiones. Bueno, yo sí vivo de utopías, de sueños, de ilusiones, de la esperanza de que todo va a ser mejor. Todo va a ser mejor. No sin pasar pruebas, dificultades, ¿sí? Las crisis, las guerras, las calamidades, todo eso, como ya les dije en el ejemplo primero que puse, ¿verdad? Es la presión que ejercen los acontecimientos en nuestras vidas, que nos van forjando, nos van, ¿cómo diríamos?, templando, así como se templa el acero. No sé, el acero, tengo entendido que para templarlo, o sea, para endurecerlo, se usa el fuego. Así es como se templa el acero, para que sea resistente y sea y duro, pero y al mismo tiempo flexible, también flexible, y tenga todas esas características, porque el hierro, lo que es el hierro, lo que es el fierro, es muy duro, pero no es flexible. El hierro no se puede doblar. En cambio el acero sí, pero tiene que tener un grado de temple para que por una parte tenga resistencia, pero también sea flexible. Ser templados por el Espíritu, ser templados por las pruebas, por las dificultades, por los sufrimientos, para al final resistir, porque tenemos flexibilidad, de tal manera que puedas doblarte, pero no te quiebres. Puedas doblarte, pero no te quiebres. ¿Sí? Y eso se logra si tenemos esa visión de futuro, de esa perspectiva hacia adelante de la historia, ¿no? Claro, no podemos perder de vista el pasado. Ya les decía también, si la historia tiene sentido, si tú tienes en cuenta a tus antepasados, pero si tú te olvidas de tus antepasados, si no tienes en cuenta las enseñanzas, las experiencias aprendidas, y yo creo que ese es el problema de los jóvenes, porque los jóvenes el día de hoy tienen mucha información, pero poca formación. Y yo me atrevo a decirlo, ahora sí que con la certeza, porque pues es mi experiencia que yo veo de los jóvenes. Pero
eso sí, tiene mucho entusiasmo, pero a veces hay una especie de resistencia a tener en cuenta la experiencia de sus antepasados, porque nos han vacunado en contra de las enseñanzas de los viejos, que consideramos ya, pues, ya viejas, enseñanzas ya obsoletas, sin sentido, pero no es así, no es así. Hay que tener en cuenta el pasado, saber discernir y aprender de los demás. Y vivir en nuestro hoy, nuestro presente, sí, abocados al futuro, pero a cada día darle su lugar, a fin de que al final, pues, podamos ser proyectados a la utopía. Les decía hace rato, la utopía la utopía es ese sueño que parece irrealizable, ese sueño que parece imposible. Y muchas cosas que se han logrado a nivel personal, a nivel comunitario e incluso a nivel de pueblos, ha sido porque han tenido en su horizonte la utopía, el sueño. Yo tengo un sueño, tengo una visión. Recuerdo cuando llegué a mi primer parroquia, allá en Cárdenas. Recuerdo que lo primero que les dije es, yo tengo un sueño. Yo sueño con una parroquia evangelizada y evangelizadora. Sueño con una parroquia viva, una parroquia de comunidades y una parroquia evangelizadora, misionera, una parroquia de fieles bien formados. Ese es mi sueño, ese es mi utopía, ese es lo que yo anhelo. Tengo esa visión. Entonces me encargué de impregnar de ese sueño a los más que pude, empaparlos de ese sueño. Y una vez que los empapé, los entusiasmé e hicieron suya esa utopía. Y caminamos juntos hacia ese sueño. Y tuvimos grandes logros, o sea, maravillosos logros. El renacer, el resurgir de las cenizas de comunidades que prácticamente estaban muertas, la rehabilitación de otras que estaban en el camino, y al final, si ustedes quieren, no se logró la utopía, no se logró el sueño, pero fue como lo que nos jaló a esforzarnos a lograrlo. Y de eso se trata. Eso es lo que le da sentido a la historia. El sentido de la historia no viene desde lo extrínseco, no viene desde lo de fuera. Viene desde tu visión que tú tienes de el devenir de los tiempos. No caer en el fatalismo, no caer en el fatalismo del eterno retorno. O sea, ¿para qué esforzarnos? ¿Para qué luchar por un mundo mejor si finalmente vamos a volver a lo mismo? No vamos a volver a lo mismo. En nuestras manos está nuestro destino. Y fíjense que de ahí me viene pues también el otro canto que les quiero cantar ahorita. No sé cuánto tiempo llevo en mi meditación, déjenme ver aquí para... sí. Bueno, les voy a cantar este canto para terminar. Este tema pues no va a terminarse, ¿verdad? Porque da mucho por aquí reflexionar. Pues espero lo que les dije les pueda servir, ¿verdad? Y precisamente en esto nos ilumina este canto. Fíjense cómo dice, hombres nuevos, creadores de la historia. O sea, hay que hacer historia. No esperes a que las cosas sucedan. Yo siempre les decía a los jóvenes, a los adultos, a los matrimonios, no esperes, vamos a hacer que sucedan las cosas.
nosotros forjaremos la historia, construiremos la historia en el hoy. Ahorita en la adversidad, en el confinamiento, pues cuántas personas están ahorita deprimidas. Si tú eres una de las personas que está deprimida, no te cierres en ese círculo vicioso. No, la historia tiene sentido, la vida tiene sentido porque caminamos hacia un fin. Y sobre todo porque tenemos esa facultad de hacer la historia, ¿sí? Ciertamente, pues quizás muchos no pasaremos a la historia, o sea, en el sentido de que lleguemos a pasar a los anales de la historia. Los anales de la historia eran libros, se llamaban así porque eran una especie de cronografía de los acontecimientos de un año. Ahí se asentaba una cronografía, una especie de historiografía, donde se iba anotando los acontecimientos más relevantes de un pueblo, de la nación, de la ciudad. Quizás no quedemos en los anales de la historia, pero eso no es tampoco lo que buscamos, quedar en anales de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque también es muy cierto, ¿verdad? Que una cosa es la historia que tú hagas y otra cosa es quien escriba esa historia. Entonces, si el que va a escribir esa historia es tu enemigo o no eras muy de su agrado, por ejemplo, si el que va a escribir la historia es un hereje, un ateo, pues obviamente que a lo mucho vas a quedar como lo peor tú de la historia, pero no es eso lo importante. Lo importante es hacer nuestra propia historia, crear historia, ¿sí? Y de eso somos capaces. Por eso les digo este canto que se titula Hombres Nuevos, Creadores de Luz. Yo siempre lo canto diariamente en mi parroquia, lo canto hasta que los feligreses se lo aprendan. Constructores de nueva humanidad. Nosotros estamos llamados a construir una humanidad nueva. Hombres nuevos que rigen la existencia, la rigen. No que se dejan regir, sino que ellos van llevando en las riendas de su vida. Hombres nuevos que corren con un riesgo de un largo caminar. Un riesgo. Ahí en la palabra riesgo está lo que dice San Agustín, la presión a la que somos sometidos en la historia. Y luego ya el estribillo dice, danos un corazón grande para amar. Eso es lo que necesitamos. Ese es el motor de la historia, es el corazón, que sea grande, que sea capaz de amar. Que llegues a enamorarte de la humanidad, llegar a ser, ¿cómo diríamos?, filántropo, amante del cosmos entero, que llegues a amar a tu comunidad, a tu familia, a tu pueblo, a pesar de que te paguen mal. Eso no debe de determinarte. No, a mí no me determina eso. Danos un corazón fuerte para luchar, para que no nos quebremos, que no seamos como el hierro, ese hierro licuado que le llaman hierro dulce, que se quebra fácilmente, sino que seamos como el acero, que resiste, que puede ser tensado, es flexible, es dúctil, se adapta. Inteligencia es adaptación. Hombre inteligente es el que sabe adaptarse a los tiempos, a estos tiempos que estamos viviendo ahora. Sabe interpretar los signos de los tiempos. Hombres nuevos, luchando en esperanza. Allí está otra palabra clave que hoy les compartí. La esperanza es una virtud, una palabra que es aportación de la espiritualidad cristiana, Caminantes. Y otro punto aquí también, los griegos, que nosotros somos herederos de la sabiduría griega, toda nuestra cultura está influenciada mucho por los griegos, nuestra cultura occidental, pero también por el judeo-cristianismo.
A algunos no les parece eso, pero estamos marcados. Y entre ellos, los griegos, ellos no comprendían lo que significaría la palabra esperanza, porque tenían una visión de la historia fatalista, como ya les decía, como una especie de eterno retorno. Caminantes sedientos de verdad, hombres nuevos sin frenos, sin cadenas, hombres libres que exigen libertad, no que se quieran esclavizar. Por ahí también no publiqué, pero voy a publicar una reflexión que comparto sobre cómo Jesucristo, Él supo ser un verdadero líder. ¿Por qué? Porque nos enseñó a ser libres. En cambio, muchas veces los políticos no nos enseñan a ser libres. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que más anhela el ser humano si no es que ser libre? Hombres nuevos, amando sin fronteras, por encima de razas y lugar. Una visión pues, incluyente, una visión católica, porque eso significa la palabra católico. Católico es el que está abierto a todos. Es una religión que abraza a todos sin distinción de raza ni de lugar. Hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. Aquí está entonces también la solidaridad y la caridad con el que menos tiene. Bueno, entonces ya iba a acabar, pero ya voy a acabar entonando este canto y después voy a dar saludos. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que rigen la existencia como un riesgo de largo caminar. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad, hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. Hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de razas y lugar. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Hay que vivir pues el hoy en perspectiva de esperanza, siempre teniendo un sueño, un ideal. Si tenemos un sueño, un ideal, lo alcanzaremos. Si no tenemos sueños ni ideales, no alcanzaremos nada en esta vida. Pero si tenemos sueños, ideales, si creemos en las utopías, no nos vamos a deprimir. Vamos a salir de esta y triunfaremos porque Cristo ha triunfado. Quiero terminar ya con una oración para después darles la bendición. Y pedir a Dios que se haga su voluntad de verdad, de corazón. Aceptar las circunstancias como estamos viendo, sacando de ello lo mejor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Y bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón grande para luchar.